Pues propongo un ejercicio de imaginación para quienes nos escuchan hoy. A ver, suena interesante. Sí, imaginemos un cántico antiquísimo que en tan solo 10 breves estrofas es capaz de viajar desde la creación misma del universo hasta una dramática entrada triunfal, Ujú. digna de la mayor superproducción cinematográfica. Hablamos de una transición asombrosa. Empezamos flotando en la inmensidad inabarcable del cosmos. Claro. De repente hacemos un zoom así directo al interior de las motivaciones más ocultas del corazón humano. Un cambio de escala brutal. Totalmente. Y para rematar, terminamos gritando frente a las imponentes murallas de una ciudad ancestral. Es que es una imagen visual potentísima. Y precisamente ese es el viaje que tenemos por delante hoy. Nos sumergimos de lleno en el Salmo 24. Eso es. Guía densa ni aburrida. Ya, desde luego que no. Lo que queremos es extraer el contexto histórico, la brillantez de su poesía y, sobre todo, las implicaciones psicológicas que son tremendas de un texto escrito hace miles de años, atribuido al rey David. Y antes de arrancar los motores, hacemos nuestro habitual recordatorio. Vamos a analizar estos conceptos teológicos e históricos tal cual se concibieron en su época. Exacto. Examinando las fuentes originales. Nuestro objetivo es entender el tremendo impacto cultural y literario de este texto, sin tomar partido por ninguna doctrina. Dicho esto, debo confesar que como presentadora me ha volado la cabeza descubrir que esto no era un poema para leer en el silencio de una biblioteca. Para nada. Era literalmente un temazo para cantar en movimiento. Vale, vamos a desgranar esto. ¿Cuál es el escenario exacto en el que suena esta obra por primera vez? Pues para entender esa cualidad de movimiento, hay que imaginarse la escena. La inmensa mayoría de los eruditos coinciden en que este texto se compuso para un evento histórico colosal. Ujú. La solemne procesión que organizó el rey David para llevar el Arca del Pacto hasta la recién conquistada ciudad de Jerusalén. Estamos hablando de lo que se narra en el segundo libro de Samuel. Ya. Y hay que entender que el arca no era un simple cofre de madera chapado en oro. Claro, no era una especie de caja fuerte portátil, no. En absoluto. En la cosmovisión de Israel simbolizaba el trono y la presencia misma, casi física, de Dios en medio de su pueblo. ¡Wow! Así que trasladarla a la ciudad era, a todos los efectos, entronizar a la deidad como el verdadero rey. Es música en movimiento, acompañando a una multitud inmensa que va subiendo por una colina. Y el arranque de ese cántico mientras suben no podría ser más audaz. Empieza en el versículo 1 con una declaración total que dice: «De Jehová es la tierra y su plenitud». Ujú. Fijémonos en que la vid no empieza hablando de su pequeño reino, ni de su trocito de tierra en el Medio Oriente. Empieza reclamando el universo entero. Lo fascinante aquí es el contexto cosmológico de esa época. En el hebreo original se usa la palabra meloa, que significa todo lo que llena el planeta. Vale. Y si nos metemos en la mente de los habitantes del antiguo Oriente Próximo, el mundo era un lugar aterrador. Para ellos el mar, esos océanos oscuros e incontrolables, representaban el caos absoluto. Claro, lo desconocido. Exacto. Eran la morada de monstruos primordiales. Las culturas vecinas les tenían pánico y les rendían culto por puro terror. O sea que el mar era el equivalente a una zona de guerra impredecible. Sí, un desastre inminente. Sin embargo, el poema suelta una bomba radical frente a las culturas vecinas. Dice que este Dios fundó la tierra sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¡Qué fuerte! El Dios de Israel no le tiene ningún miedo al mar. Se presenta como un gran arquitecto que coge esas aguas caóticas, les pone límites y trae un orden perfecto donde antes solo reinaba el desastre. Es como ver a un maestro imponiendo su diseño sobre el desorden más absoluto. Y es curioso porque esto es un eco directísimo del primer capítulo del Génesis, Totalmente. cuando se separan las aguas para que aparezca la tierra seca. Y lo más curioso es cómo esta idea viaja en el tiempo. Ajá. Siglos más tarde, el apóstol Pablo usa exactamente esta misma frase del Salmo 24 para zanjar un debate sobre si se podía comer de todo o no. Su argumento venía a ser que si la tierra y todo lo que hay en ella es del Creador, no hay motivos para crear tabúes irracionales con la comida. Y si bajamos esta idea a la tierra, encontramos el gran mensaje oculto, el gran momento de revelación de esta primera parte. Pensemos un momento. Si asumimos que Dios es el dueño absoluto de todo, se elimina de un plumazo la ilusión de que los humanos somos los amos del cortijo. Totalmente. Pasa de soy el dueño a estoy de alquiler. Eso es. No somos dueños de nada. Somos simples administradores, mayordomos,
de unos recursos y de un tiempo que se nos ha prestado. Ya. Y esta visión tiene unas implicaciones prácticas enormes hoy en día. Te da hasta una base filosófica brutal para la ecología moderna. Es verdad. Es un deber básico hacia el verdadero propietario de la casa, por así decirlo. Aquí es donde se pone realmente interesante, A ver, porque la cámara hace un barrido espectacular. Pasamos de mirar las galaxias y los océanos primordiales a enfocar como un láser a un ser humano de carne y hueso. un salto increíble. En el versículo 3 sueltan la gran pregunta, que es ¿quién subirá al monte de Jehová? Y de repente, el reto no es tener buen cardio para subir la colina de Jerusalén, es un reto moral abrumador. Exactamente. Acercarse a la presencia de una deidad creadora perfecta no es un paseo por el campo. Para responder a quién es digno de subir, el texto despliega lo que los académicos llaman una cuádruple prueba ética. Y es estricta no lo siguiente. Madre mía. El primer requisito es tener las manos limpias. En esa mentalidad, las manos simbolizan tus acciones visibles. Exige una conducta sin manchas, cero violencia, cero robos, cero corrupción y cero opresión al prójimo. O sea, nada de sobornos, nada de pisar al de abajo en el trabajo, ética social impecable. ¿Vale? Primer filtro, pasado. ¿Cuál es el segundo? El segundo es tener un corazón puro. Si las manos son la acción externa, el corazón es la sala de máquinas invisible, tus motivaciones y tu voluntad. Ya, lo que nadie ve. Eso es. No basta con hacer el bien para salir en la foto o por puro interés. Tienes que desear genuinamente el bien. Es imposible no ver el paralelo con lo que Jesús diría siglos después en el Sermón del Monte. Cierto. Lo de bienaventurados los de limpio corazón. Exige una devoción interna sin fisuras. Manos limpias y corazón puro. Sinceramente, con la mitad de la lista, yo creo que ya nos quedamos todos fuera. Es un estándar altísimo. Pero faltan 2 pruebas más. Pues prepárate, porque el tercer punto es no elevar el alma a cosas vanas. El término hebreo para alma es nefesh, que es tu esencia vital. Ajá. Y las cosas vanas, o shav, apuntan directamente a la idolatría. Hoy no le rezamos a estatuas de madera, pero vaya si tenemos ídolos modernos. Desde luego. La obsesión por el dinero, la adicción al reconocimiento, el estatus, el poder. El texto te dice, cuidado con entregar tu lealtad vital a esas mentiras. Y el cuarto y último requisito es no jurar con engaño. La verdad por encima de todo. Así es. Subraya que la verdad en las relaciones sociales es innegociable. Una sociedad donde la palabra dada no vale nada es una sociedad fracturada que no puede acercarse a la pureza absoluta. Es fortísimo porque si uno es mínimamente honesto, leer este escáner de integridad resulta hasta incómodo. O sea, ¿quién da la talla aquí al 100%? Nadie, absolutamente nadie. Nadie. El propio profeta Isaías se pasaba la vida denunciando a la gente que levantaba las manos para rezar mientras las tenían manchadas de injusticias. Y el mismo David, que supuestamente escribe esto, tuvo un fracaso moral sonadísimo. Sí, muy sonado. Y luego tuvo que suplicar en el Salmo 51 que le crearan un corazón limpio porque él solo no podía. Parece que el poema te lleva a un callejón sin salida moral. Es una tensión psicológica muy real. Pero la genialidad del poema es que te da la salida introduciendo la idea de la comunidad. En los versículos 5 y 6 no te dice que solo entran los seres de luz perfectos. Habla del Dios de Jacob. Y Jacob no era precisamente perfecto. Para nada. Mencionar a Jacob es clave. Jacob históricamente era un desastre. Su nombre literalmente está ligado al engaño. Era un estafador nato que buscaba su propio beneficio. El que le robó la primogenitura a su hermano, claro. Ese mismo. Pero su historia es la de alguien que es transformado profundamente porque la divinidad lo busca. El Salmo define a los que suben como una generación de los que le buscan. Ah, qué interesante. Lo que se exige no es perfección absoluta y no equivocarse nunca. Es la búsqueda sincera, una orientación constante hacia lo correcto. Ese matiz lo cambia todo. Deja de ser un club exclusivo para gente intachable y se convierte en un camino para peregrinos sinceros que, aunque tropiezan, siguen buscando. Exactamente. Y justo después de soltar esta revelación, aparece en el texto original hebreo una palabra muy enigmática. La palabra Sela. Muchos traductores ni la tocan. Era como una indicación musical, ¿verdad? Sí, los expertos creen que era una pausa litúrgica. Un silencio diseñado para obligar a la mente a reflexionar sobre lo que acaba de escuchar. Es como cuando en un concierto de repente la banda deja de tocar.
Se hace un silencio brutal y todos cogen aire antes del gran estribillo final. Si conectamos esto con la perspectiva general, esa pausa tiene un sentido cinemático espectacular, porque justo después del silencio introspectivo, la cámara vuelve a cambiar radicalmente. La procesión ha llegado físicamente a las imponentes puertas antiguas de Jerusalén. Y llegamos al clímax de la película. Se acabó la introspección y empieza un grito a pleno pulmón en la calle. Y hay una personificación de la arquitectura que me parece alucinante. Sí, es muy poético. Alguien desde fuera le grita a las puertas de la ciudad: «Alzad, oh puertas, vuestras cabezas». Literalmente le están diciendo a muros de piedra y madera milenaria que se estiren, que se pongan firmes y ganen altura por pura reverencia a quien está a punto de entrar. El simbolismo es tremendo, y los expertos creen que esto no se cantaba del tirón, sino con lo que llaman un diálogo antifonal. ¿Cómo es eso? Básicamente, imagínate una especie de cántico de estadio o una batalla de coros. Tienes a la multitud fuera gritando un llamado y a los guardias respondiendo desde los muros. Preguntan quién es este rey de gloria. Ese cruce de voces crea una tensión increíble. Y no escatiman con los títulos al responder. Primero, los de abajo contestan que el que quiere entrar es el Melech Kabod, el rey de gloria. Y aquí el hebreo vuelve a ser clave, porque Kabod no es solo fama o brillo, no. Para nada. Etimológicamente, kabod implica peso, masa, sustancia. Es una magnificencia tan abrumadora, tan densa, que casi se puede tocar. No es un rey superficial. Ya. Y tras otro intercambio de gritos subiendo la intensidad, llega la respuesta definitiva. Yahvé, Sabaoth, Jehová de los ejércitos, el comandante de las huestes celestiales, el clímax absoluto. Y choca un poco escuchar un título tan militar, pero hay que entender el contraste con la época. Los reyes terrenales de alrededor eran unos tiranos que usaban sus ejércitos para saquear. Exacto. Pero este rey de gloria, aunque tiene un inmenso poder militar e histórico, no lo usa para tiranizar. Lo usa para redimir y luchar por su pueblo. Viene a traer orden, no a saquear la ciudad. Es un rey completamente diferente a lo que el mundo antiguo estaba acostumbrado. Entonces, ¿qué significa todo esto a medida que avanza la historia? Porque este poema no se quedó estático. Claro que no. Las fuentes muestran cómo la teología cristiana posterior adaptó todo este salmo a la figura de Jesucristo, aplicando esa lente cristológica. Es un ejercicio de síntesis temporal fascinante. Los pensadores del Nuevo Testamento cogen las tres grandes piezas de este rompecabezas y muestran cómo cada estrofa encuentra su cumplimiento en sus textos. A ver, la primera pieza es el Creador, el dueño absoluto del versículo 1 que domina los mares. Jesús es identificado como el agente activo de esa creación en textos como Juan 1.3 y Colosenses 1.16. O sea, le dan las llaves del universo. Él es el propietario. Vale, esa es la pieza 1. ¿Y qué pasa con la pieza 2? Porque claro, decíamos que el escáner ético de las manos limpias y el corazón puro no lo pasaba nadie. Ahí entra la carta a los hebreos. Según Hebreos 7.26, Él es el único humano que ha vivido con manos y corazón verdaderamente impecables. El peregrino perfecto. Exactamente. Al cumplir esa cuádruple prueba a la perfección, se convierte en la vía para que otros, que son imperfectos, puedan subir al monte sagrado. Qué forma tan elegante de resolver la gran paradoja. Ya tenemos al creador y al peregrino perfecto. Nos falta la tercera pieza, la de las puertas antiguas. ¿Cómo encajan al rey triunfante? Esas puertas antiguas abriéndose pasan a representar la ascensión al cielo. Ah, claro. Tras la victoria sobre la muerte, que se menciona en Efesios 1, la entrada en la ciudad física apunta a su regreso a la dimensión divina. Y además apunta escatológicamente a su futuro regreso, como vemos en Apocalipsis 19. Es alucinante ver cómo un poema puede entrelazar tantas dimensiones temporales y teológicas. Pero claro, todo este conocimiento histórico se queda en teoría si no nos transforma la perspectiva. Totalmente de acuerdo. Independientemente de si quien nos escucha busca una lección teológica o simplemente tiene una mente curiosa, ¿cómo se aplica todo esto al día a día? Esto plantea una pregunta importante e invita a una reflexión individual muy profunda. Empezando por el principio, ¿en qué áreas de la vida cotidiana actuamos como dueños absolutos en lugar de como simples administradores? Una cura de humildad frente a nuestra autonomía humana. Y si nos pasamos ese escáner moral de las motivaciones sobre la última semana, ¿qué cosas vanas nos encontraríamos? ¿Qué ídolos modernos como el éxito a cualquier precio o la validación constante están absorbiendo nuestra energía vital? Son preguntas que incomodan, la verdad.
Y utilizando la metáfora final, nos obliga a preguntarnos si hay habitaciones cerradas en nuestro interior donde no se permite que entre la verdad o la rectitud. Desde luego, es un análisis que no te deja indiferente. Y con esto cerramos el círculo de nuestro viaje de hoy. Fijémonos en la inmensidad de lo que hemos recorrido. Hemos partido de la inmensidad cósmica de la creación. Un viaje largo. Nos hemos detenido a observar la pureza oculta de las motivaciones del corazón humano y hemos terminado gritando frente a las puertas monumentales de una ciudad antigua. Es un recorrido magistral que une lo más inmenso con lo más íntimo. Totalmente. Y para terminar, quiero proponer un pensamiento provocador final, una reflexión expansiva. Resulta fascinante pensar en esas puertas antiguas y eternas que tuvieron que alzar sus cabezas para dejar pasar al Rey de Gloria. Es una imagen muy poderosa. Si aquellas majestuosas puertas físicas de la antigüedad tuvieron que ceder y elevarse para dejar entrar a una presencia de absoluta justicia y pureza, cabría preguntarse una cosa sobre nuestra sociedad contemporánea. A ver. ¿Cuáles son esas estructuras sociales, esas costumbres arraigadas o puertas antiguas en el mundo moderno de hoy que quizá necesiten ser desmontadas o alzadas para que la verdadera justicia, la paz y la ética superior puedan finalmente entrar? Es una gran pregunta para llevarse a casa y darle vueltas. Ahí dejamos esa reflexión. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de asombro intelectual y curiosidad compartida. Nos escuchamos en la próxima Inmersión Exhaustiva. Hasta pronto. Un saludo y hasta la próxima inmersión.